el fundamento que dice, bueno, pues aquí hay desigualdades, aquí hay brechas, estas brechas hay que cerrarlas, tienen estas causas, hay que atacar las causas y hay que caminar por acá. Y lo que ha sucedido en México es que efectivamente hace 15 años se empezó a hacer pública esta información. Existía, pero se la guardaba el gobierno, como muchas otras informaciones en el sector social. Nosotros tenemos que cuidar ese rigor técnico, tenemos que medir el mismo fenómeno, pero de forma consistente. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este programa Pensar en la Educación en México, esta serie que a lo largo de las últimas semanas el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, junto con Canal 22, ha venido presentando a ustedes para discutir distintos aspectos y reflexiones acerca de la educación en nuestro país. El día de hoy vamos a abordar uno fundamental, esencial, diría yo, que son los indicadores del sistema educativo nacional. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? ¿Con qué propósito? Hay diferentes mecanismos o indicadores por regiones del país, por estados de la República, en distintos niveles del sistema, en la básica, en la media superior, etcétera. Tenemos un panel de lujo el día de hoy, como siempre, y me da un enorme gusto recibir a la maestra Silvia Schmelkes, que es consejera de la Junta de Gobierno del Instituto. Gracias, Silvia, gracias, como siempre, Leonardo, estar con nosotros. Le doy la bienvenida al doctor Héctor Robles, que es director general de Integración y Análisis de Información del propio Instituto. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Y a un viejo colega, y bueno, viejo porque tenemos muchos años de conocernos, no crea usted, es un muchacho, pero a un experto en materia educativa con más de 20 años de trayectoria en este sector, el doctor Miguel Sekeli, director hoy del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Empecemos por esto, por los indicadores. ¿Qué son? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se comen? ¿Cómo se diseñan? ¿Y para qué sirven? Doctor, por favor. Bien, los indicadores educativos son señales básicamente cuantitativas, las que recogemos en un sistema que se publica anualmente en el Instituto desde 2003. Estamos cumpliendo 15 años de publicar nuestro sistema de indicadores en la publicación anual titulada Panorama Educativo de México. Entonces, los indicadores son señales importantes al sistema del avance, de las problemáticas que tiene el sistema que hay que atender, y nos brindan una imagen consistente de esas problemáticas. Tienen validez, confiabilidad estadística, objetividad, y tienen también un marco normativo, conceptual, basado en el derecho a la educación obligatoria de calidad, plasmado en el artículo 3º constitucional y en todas las leyes secundarias que derivan de la... ¿Todos son cuantitativos, doctor? Los que tenemos en ese sistema, todos son cuantitativos. Hoy así. Hace 15 años de esto, Silvia, ¿qué elementos ha aportado el sistema de indicadores? ¿Qué nos ha dicho del sistema educativo nacional? Pues yo creo que una de las cosas más importantes es justamente que lleva 15 años, ¿no? O sea, porque ha sido un esfuerzo consistente que lo que permite en este momento no es únicamente tener un muy buen panorama de cómo está la educación, sino también de cómo ha venido evolucionando, porque estos indicadores se pueden comparar año con año y se puede seguir una trayectoria, ¿no? Como bien decía Héctor, pues su marco de referencia es el derecho a la educación, entonces tienen que ver, bueno, primero con el contexto nacional en el que se da el sistema educativo, no se descontextualiza, y la realidad educativa también, pero después pues va punto por punto de lo que los derechos, ¿no? Específicamente tienes derecho a acceder, entonces ¿cómo está el acceso? ¿Y cómo está el acceso a la educación preescolar, a la primaria, a la secundaria, a la media superior, que son las obligatorias en nuestro país? ¿Cómo se diferencia el acceso por tipo de población? ¿Cómo se diferencia entre regiones? ¿Y cuáles son las brechas entre entidades federativas? Inclusive porque la mitad de la publicación del panorama se refiere a cómo está cada una de las entidades, claro, de manera que cada entidad se pueda reflejar a ella misma tanto en su estado actual como en su evolución. Y ¿no? como en general. Entonces, con el resto del país. Primero es el acceso, después es la trayectoria.
que ya tuviste acceso a la escuela, pero entonces, ¿cómo transitas tú como sujeto por esa? O sea, vas año con año, repruebas, desertas, regresas o no regresas, finalmente terminas la educación obligatoria en la edad en la que debes de terminarla o no. Bueno, cada una de estas cosas, pues es un indicador, cada uno de ellos sumamente complejo, ¿no? O sea, están los niños en la edad en la que deben de estar, en el grado en el que deben de estar, pasan al siguiente grado, pasan al siguiente nivel. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con trayectoria, que es Además, sumamente yo importante. diría, sin estos indicadores, pues es muy difícil trazar política pública, ¿no? Es decir, ¿cómo diseñas si refuerzas un programa en básica para que dé un resultado después en media? ¿O cómo corriges un temario? ¿O cómo dices, tenemos un segmento de docentes a los que les falta o debemos reforzar el tema de la otra lengua o de ciencias o de matemáticas? Pues los indicadores son vitales, ¿no? Sin esos... ¿Cómo? Doctor, tú dirigiste la Subsecretaría de Educación Media Superior en la década pasada, impulsaste una reforma fundamental que dio resultados significativos, la RIEMS, llamada la Reforma Integral de Educación Media Superior. ¿Qué valor tienen los indicadores para diseñar política pública? Mira, yo creo que tienen por lo menos tres grandes elementos de utilidad que son indispensables para cualquier sistema educativo. Una es la transparencia, otra es la rendición de cuentas y otra es la información para la mejora. Pero creo que tú mismo lo acabas de realmente reflejar la mejor forma de visualizar el valor de esta información, que es imaginar qué pasaría si no la tuviéramos. Y lo que ha sucedido en México es que efectivamente hace 15 años se empezó a hacer pública esta información. Existía, pero se la guardaba el gobierno, como muchas otras informaciones en el sector social. Ya no es difícil acordarse, pero antes del año 2003, que no es hace mucho, si uno quería ver simplemente la tasa de cobertura escolar, bueno, era un trabajo de arqueología, tocar puertas. No, esa información simplemente la SEP no la daba, la tenía, pero no la daba, no era información pública que tuviera el público. Entonces, no había transparencia, no había manera de tener rendición de cuentas, porque si uno no conoce cuál es la situación hoy, no puede verificar si mejoró o no mañana. Y número 3, sí tenían información para este tercer elemento, que es la mejora, pero solamente era la autoridad educativa. Y eso impide a la sociedad también aportar a ese mismo proceso de mejora, a exigir, por ejemplo, que se establezcan metas y que se cumplan. Entonces, no es el dato en sí. El numerito, digamos, el número, claro, sino todo lo que deriva de la interpretación, digamos. Exacto, ese es el producto final. Pero sin ese numerito, no hay la posibilidad de hacer nada en esas tres dimensiones. En el caso de la transparencia, por ejemplo, el simple hecho de que ahora se publique este libro, El Panorama Educativo de México, sí. Bueno, salga lo que salga, sea buena noticia, mala noticia, pero ahí está, y la ciudadanía, los que pagamos impuestos y financiamos los servicios educativos, por lo menos podemos, si queremos, podemos conocer cuál es la situación. En términos de rendición de cuentas también es esencial porque si no hay manera de darle seguimiento a estos números, no se le puede exigir a la autoridad, no se puede verificar si se está haciendo un buen trabajo o no. Entonces, en ese sentido, no es nada más que la información exista, sino que se use para verla con una mente crítica. Y por último, el caso de la mejora, por supuesto que las políticas públicas son quien lleva la batuta ahí, la deben de llevar porque es obligación del gobierno, pero le permite a la ciudadanía también hacer investigación, por ejemplo, en las instituciones académicas y a partir de ahí generar también propuestas para hacer mejor Pero el yo trabajo. diría que no solamente la Secretaría, tú diriges un centro de investigación y de estudios Claro. independiente y autónomo y esta información es valiosa para todo el trabajo que tú realizas. Por supuesto, sin eso no se puede hacer realmente nada, ¿no? Ahora, pensemos en qué tan confiable es esta información o la importancia de que se haga desde fuera del gobierno. Es decir, porque antes, cuando nos vamos a ese antes de estos 15 años, antes del 2003, era el propio sistema o la propia Secretaría de Educación Pública la que hacía estas mediciones, ¿no? ¿Cuántos alumnos tengo y quién aprobó, quién desertó, qué está funcionando tal programa? Y supongo que esto al paso de los años se ha ido depurando, mejorando, profundizando. Pero hoy existe una institución autónoma vital para el sistema que hace como esta función de auditoría. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Sí, correcto, sí. ¿Qué tan confiable es esta información o qué tan confiable era, tratando de poner una comparación, cuando la hacía la propia autoridad educativa, la SEP, y hoy que la hace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, doctor?
Los sistemas educativos siempre han desarrollado un conjunto básico de indicadores de acceso, de matriculación, y digamos eso es su core básico. Sin embargo, la autoridad educativa tiene tentación, ¿verdad? Probablemente a no ser consistente técnicamente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si se incorpora en educación media superior, por ejemplo, que es el caso que tenemos ahora, las opciones no escolarizadas, ¿no? Y antes no se tenía de forma tan predominante y no se medía. Entonces, para medir eso de una manera técnica, pulcra, tendríamos que conservar la anterior medida junto con la nueva, donde ahora estamos agregando la matriculación de las escuelas abiertas, la no escolarizada. Porque si mantenemos, por ejemplo, el mismo nombre, entonces tenemos unas tasas de crecimiento más altas, ¿verdad? Sí, que digo, está muy bien, es el derecho a la educación, todos los jóvenes tienen que asistir a la escuela o proveerles el servicio educativo, pero son distintas, ¿verdad? La parte escolarizada y la parte no escolarizada. Entonces, nosotros tenemos que cuidar ese rigor técnico, tenemos que medir el mismo fenómeno, pero de forma consistente. Eso probablemente la autoridad educativa inserta en la dinámica diaria de proveer el servicio educativo, sin cuerpos técnicos que se dediquen exclusivamente a esa medición y a cuidar y a generar más indicadores con marcos teóricos sólidos, conceptuales y normativos, probablemente se vea rebasada por la operación, ¿no? Por eso nosotros podemos tener un cuerpo técnico sólido, confiable, que está haciendo indicadores cada vez más en más aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahora de gasto educativo, por ejemplo, estamos investigando las trayectorias con datos individuales de los alumnos, con datos de control escolar, y estamos, digamos, algún tiempo picando piedra antes de que podamos brindar a la sociedad pues, una imagen más fidedigna de cuál es el tránsito, de cuál es el abandono. Pero a eso voy, es decir, hoy esa fotografía del sistema es mucho más fidedigna de lo que era hace 20 años, supongo. Yo creo que sí, bueno, mucha de la información, de hecho, es la misma, la que maneja la Secretaría de Educación Pública porque ella misma la produce y la que maneja el área de indicadores del instituto, pero la manera como se construyen los indicadores puede ser diferente. Y es muy interesante porque a veces hay discrepancias con los indicadores que produce la Secretaría de Educación Pública y los que producimos nosotros, pero como bien decía Miguel, como son públicos, pues entonces la discrepancia se hace pública y el debate entonces se puede conocer por la sociedad. O sea, ¿por qué hay una diferencia, por ejemplo, en la tasa de cobertura de educación media superior? De hecho, hay una diferencia, ¿no? Porque en la Secretaría de Educación Pública pues se toma en cuenta, como bien decía Héctor, a la gente que está inscrita en los sistemas abiertos, pero también se toma en cuenta a todos los que están inscritos en la educación media superior y no únicamente los que tienen la edad ideal para estar inscritos. Correcto. Entonces ahí hay discrepancias, pero bueno, justamente eso permite decir, bueno, aquí hay pues un proceso mucho más sólido de medición y de dar a conocer, y entonces eso genera, digamos, un contrapeso a lo que la Secretaría de Educación Pública está dando, y eso pues en ocasiones ha conducido a que la propia Secretaría corrija sus datos, ¿no? Hay la tentación desde dentro, tu experiencia como servidor público o como funcionario, de la tentación, como decía don Héctor hace un momento, de, no quiero decir alterar o modificar, sino de a lo mejor pasar por alto algún indicador, algún dato para lograr una meta. Sí, yo diría que más que una tentación, hay que lograr, es un tema de balance. Por ejemplo, del lado de la Secretaría, cuando se tiene la responsabilidad de operar los sistemas educativos, Sí. efectivamente puede haber metas muy concretas, puede haber una lógica. Por ejemplo, si se expanden los sistemas abiertos, pues uno quisiera medir esa expansión, entonces la lógica sería, bueno, hagamos un esfuerzo para medir que eso se está tomando en cuenta, pero tiene que ver con la ejecución misma, la operación del sistema. Y puede, no descarto, por supuesto, habrá casos donde algún funcionario quiera alterar la información también, pues lo habrá, pero no. Realmente creo que la forma normal de operar es que hay una política y uno quisiera acreditar los resultados de esa política, lo cual solo se puede hacer con una medición.
Ahora, entonces tiene que haber un balance entre lo que es la rigurosidad de la medición, la rigor, lógica de la ajá. medición y la operación del sistema educativo. Pero del lado también de quien evalúa, tiene que haber también un balance entre el interés que podría llegar en un extremo a ser puramente académico, que no es el caso, y creo que el INE ha hecho un muy buen trabajo al respecto, pero uno puede también decir, bueno, yo quiero un dato puro, perfecto, que me lograra medir el impacto exacto de tal política, y pues uno tal vez se tarda 15 años en generar la información y hacer esa medición. Si bien podría ser deseable, eso haría que la información no fuera relevante. Entonces hay que siempre también tener Ir ponderando. la certeza de que el dato es bueno, es duro, es Claro. robusto, pero es relevante para la decisión, para la toma de decisiones de políticas Qué complejo, ¿eh? Uno pensaría que es nada más, pues, a ver, niños, ¿cuántos hay en el salón? Y no, es bastante más complejo que eso. Déjenos hacer una pausa. Seguimos en este acto continuo de pensando en la educación. Volvemos enseguida. Continuamos en este panel. Quiero suponer, entonces, por lo que los escucho y por este avance y esta evolución de estos 15 años, que hoy medimos con mucha mayor precisión, claridad, transparencia de lo que lo hacíamos antes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo creo que sí. Muy bien, ahora, esta medición nos da pues escenarios muy contrastantes. Estados a lo mejor que están más rezagados, otros que están más adelante, o tenemos básica muy exitosa en algunas zonas del país y una básica a lo mejor no tan exitosa en otras zonas del país. ¿La función de los indicadores es solamente dar la información o hay un trabajo también de interpretación, es decir, por qué está pasando esto que nos arrojan los números? Digamos que el trabajo que se hace con indicadores permite hacer esto segundo, no es la misma publicación en donde está una Claro, cosa y claro, otra. claro. Pero, por ejemplo, el instituto emite un informe sobre el estado que guarda la educación obligatoria todos los años ante el Congreso y ante la sociedad, y pues esta es materia prima absolutamente esencial para ese informe, y ese informe sí ya tiene una interpretación, ya especula sobre las causas o las afirma cuando tiene información de investigaciones o de evaluaciones que la comprueban, ¿no? Y también ya permite inclusive generar recomendaciones, que ese es, digamos, el otro aspecto. El siguiente paso. El siguiente paso, vía directrices, pues bueno, pues ahí está el fundamento que dice, bueno, pues aquí hay desigualdades, aquí hay brechas, estas brechas hay que cerrarlas, tienen estas causas, hay que atacar las causas y hay que caminar por acá. Entonces, pues la verdad es que es una materia prima para todo esto, ¿no? Para dar una información sobre el estado que guarda la educación en el país, para rendir cuentas en ese sentido, pero también para generar soluciones, y por eso es, yo creo que tan importante, ¿no? Don Héctor, estos indicadores y toda esta medición se construye en alianza con los estados de la República, la hace solamente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Cómo se levanta la información? Bueno, principalmente utilizamos la información que genera la misma Secretaría de Educación Pública Federal, que concentra toda la información de las entidades federativas. Es decir, la información oficial, digamos. Sí, es información oficial. Esa es una primera parte, un núcleo básico de indicadores, está basado en esos datos, que tiene que ver con matriculación, escuelas, dimensión de nuestro sistema educativo, la dimensión de los sistemas educativos, los tipos de servicio. Es esa parte de información oficial. Luego tenemos otra información que genera INEGI, por ejemplo, toda la parte Es demográfica, más bien, ¿no? sociodemográfica, Censal, o de encuestas de hogares, la encuesta nacional de ¿y se ingresos. cruzan esas? Es decir, de repente vemos si la información del INEGI es congruente o es equivalente a la información de la Secretaría. Sí, hay naturalmente congruencias y también hay discrepancias, ¿no? El fenómeno de la asistencia en un grupo de edad 3 a 5 años, por ejemplo, INEGI difiere del dato de la matriculación que tenemos en la parte escolar. Pero en algunas otros es muy cercana, ¿no? Por ejemplo, 6, 11, 12, 14, muy cercana al Edades, dato ajá. censal o el dato de la encuesta nacional. Es muy de ingresos. semejante. Muy semejante. Hay congruencias. Naturalmente hay fenómenos que se abordan
las distintas fuentes de información permiten abordar. Por ejemplo, el dato escolar solamente refleja a los chicos que están matriculados en la escuela o los que egresan de la escuela, pero no dice nada de los que están fuera de la escuela, ¿no? Y por eso necesitamos complementar esa información de escolar con la información social, de las familias, de los fenómenos de asistencia, de los fenómenos de las condiciones socioeconómicas que tienen las familias, de las subpoblaciones de niños indígenas, niños en situación de pobreza, ¿verdad? Porque todo eso configura un contexto, los diversos contextos sociales donde se desenvuelve la educación. Y sobre todo lo que me parece interesantísimo aquí es, porque, ok, ahí tenemos como el primer nivel de datos, pero un segundo sería empezar a cruzar esos datos. Por ejemplo, si el nivel socioeconómico o sociocultural determina el desempeño escolar. Eso también hace el instituto, cruzar eso y poder establecer variables, porque yo he visto los documentos en que dicen si tenemos niños con estos perfiles o con este nivel, no sé si hasta nutricional, leí alguno, o de comunidades rurales, tienden a tener este desempeño educativo, ¿no es cierto? Sí, de hecho en el panorama están muchísimos de esos cuadros que ya cruzan los datos, ¿no? Son cuadros de doble entrada que dicen, bueno, por nivel de marginación, por ejemplo, o por tipo de escuela, o por ruralidad, ¿no? Y bueno, claro que permite hacer ese tipo de inferencias y justamente ahí es en donde se señalan las brechas. Porque una cosa que hace el panorama que me parece muy importante es indicarnos cómo hemos avanzado como país y hay muchísima información, sobre todo cuando ya podemos comparar los 15 años que decimos, la verdad es, hemos avanzado muchísimo. Sí, de verdad. Hemos avanzado. Díselo aquí a las cámaras con toda solidez, Silvia, porque existe la percepción allá afuera de que tenemos el mismo sistema de hace 30 años. No, hemos crecido muchísimo en cobertura, por ejemplo, ya prácticamente logramos el 100%. Estamos en 99% de la cobertura de los niños, sí, en primaria, en preescolar no, en secundaria todavía no, estamos en 93%, en media superior todavía nos falta bastante, ¿no? Pero de todos modos en cada uno de estos niveles hemos avanzado de manera considerable y pues yo creo que eso sí refleja pues un esfuerzo del país por darle educación a toda su población y yo creo que eso es muy loable. Ahora, así como refleja avances, pues también refleja problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dos fundamentales, la inequidad, que ahí salen en estas tablas, cuando tú relacionas la realidad del contexto con los indicadores del sistema educativo, pues ahí te das cuenta de que pues estamos avanzando, pero no de la misma manera con todas las poblaciones, y lo que es peor, estamos avanzando más con los que tienen más, y menos con los que tienen menos. Es decir, tenemos un sistema disparejo. Tenemos un sistema que además exacerba las diferencias, digamos, esas desigualdades en lugar de utilizar la educación para igualar socialmente. Miguel. O sea, ese es uno, perdón, y nada más el otro, pues es el aprendizaje, que ahí sí tenemos dificultades. Ahí voy a eso, porque eso me parece que hemos mucho hablado de lo cuantitativo, pero ahorita a ver si hablamos de la calidad. Eso también Miguel, por favor. Sí, creo que un elemento adicional que vale la pena tomar en cuenta es que la evaluación y la generación de información al final no son el fin, sino un insumo para algo más. Es una herramienta para algo. Es una herramienta y por eso lo que comentaba Silvia es muy importante. El tener los datos ayuda, pero si esos datos no sirven para mejorar, en este caso, el sistema educativo, va a ser un esfuerzo muy parcial y va a ser, incluso puede ser un desperdicio de talento y de recursos. Entonces, creo que en México uno de los grandes retos que tenemos es que la política pública se base en evidencia. Lo que decía Silvia ahorita, dónde están las desigualdades, en dónde es donde se tiene que hacer todavía un esfuerzo mayor, en dónde ya logramos metas. Pero si nos quedamos en esa medición y la autoridad educativa no la usa nada más, digamos, para ejecutar una mejor política, pues realmente va a ser un gran desperdicio. Yo diría que ¿Cómo estamos hoy? Haz un análisis. Yo creo que hoy llevamos varios años en donde progresivamente se usa cada vez más. Yo no creo que estemos todavía en el escenario en donde, digamos, el INE aporta estas mediciones, estos análisis, y luego va y eso se traduce porque al final realmente son tres procesos los que están en juego. Uno es la medición, por ejemplo, el informe. Yo diría, ahí México incluso es un país muy reconocido, lo que hace el INE se ve en otros países, se reconoce y se copia incluso, ¿no? Hay casos de varios países que han tratado de emular el INE en sí mismo. Después de la medición hay que tener una interpretación, porque, por ejemplo... Dile nada más al público, porque el público no sabe eso, pero me parece muy importante. ¿Qué países han tratado? Por ejemplo, Ecuador creó un instituto de evaluación para la educación muy siguiendo el modelo. Y siguiendo el modelo del INE. Si uno va al doctor y
trae un problema y les dice, bueno, vámonos a la radiografía. Nos pasan a la radiografía, sale increíblemente clara, bien nítida. técnicamente Sí. esa radiografía, que es tener esta información. Pero si luego uno pasa al doctor y el doctor no sabe interpretar esa información, pues de nada nos sirve, ¿no? Pero si el doctor sí la sabe interpretar, y ahí es Y donde señala. va, no es nada más la medición, sino la interpretación, el doctor nos puede decir, mira, dado esto, lo que corresponde es tal cosa. Hay que hacer ahí esto. está El llegando tratamiento INE. es este. Pero falta un paso Que adicional. seguir el tratamiento. Que es la implicación de esa información. Entonces, si el doctor nos dice, mira, tienes tal problema, ya lo vimos, aquí está, eso ya analizándolo quiere decir que tú necesitas hacer tal cosa, pero la implicación es que te tienes que ir a vivir a la luna, pues de nada nos sirve porque eso no No nos se va a puede, solucionar el claro. problema. Y el INE creo que también ha avanzado ahí, no nada más dice cosas en abstracto, sino va apuntando algunas recomendaciones de política. Precisas y Pero concretas. ya le corresponde luego a la autoridad educativa Ejecutarlas. convertir eso en una mejora. Ya no le corresponde al INE, ya hay que tenerlo muy claro, porque hay recursos y talento que se está invirtiendo en este esfuerzo de evaluación, pero no va a dar frutos si no se utiliza para la mejora de las políticas públicas, y eso le corresponde al gobierno. ¿Y sucede, Silvia? Es decir, cuando completamos estos 3 pasos a los que se refiere el doctor Sekeli, el INE hace recomendaciones a la autoridad escucha, atiende, aplica. Digamos que no como quisiéramos, ¿verdad? O sea, yo creo que sí, creo que tiene muchísimos más elementos el gobierno ahora para tomar decisiones mucho más fundamentadas en evidencia, pero podría hacerlo mucho más de lo que lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, las directrices que emite el instituto, que están fundamentadas en gran parte en estos indicadores, pues han sido tomadas en cuenta muy parcialmente, muy parcialmente, ¿no? Parcialmente. Entonces, podríamos realmente avanzar muchísimo más en ese sentido, ¿no? Hacemos un llamado, bueno, lo hago yo porque ellos son autoridad, son neutros, pero yo sí puedo porque soy independiente. Se suma usted, doctor, muchas gracias, a que sí le hagan caso al instituto, porque no, es decir, no hay información más clara y más precisa, ¿no es cierto? Déjenos hacer una pausa y vamos a regresar a otro punto fundamental en el sentido, que es la calidad. La medimos y ¿qué hacemos con lo que medimos? Volvemos. Sobre todo ahora, me parece que inicia una nueva administración y vendrán nuevos titulares a las dependencias, y eso es un muy buen momento para prestar atención a estos reportes, ¿no es cierto? Y para decir, si quieres saber cómo está la foto del sistema, pues qué mejor que ver este panorama del INE, ¿no es cierto? La calidad, Héctor, por favor. También medimos, porque medimos cobertura, ya lo dijo con mucha precisión el maestro Schmelkes, pero calidad, nos metemos a ver no solamente desempeño, sino aprovechamiento, aprendizajes adquiridos. ¿Entramos a esos puntos o no entramos? Naturalmente, dentro del concepto de calidad que tiene el instituto basado en derechos como en nuestra propia constitución, en donde la calidad tiene los aprendizajes, hay que buscar el aprendizaje máximo, el máximo desarrollo integral de las personas, que la educación apoye la creación de seres humanos plenos, pero al mismo tiempo señala que eso debe hacerse con recursos adecuados, suficientes en las escuelas, con maestros en preparación continua. Entonces, eso es toda la calidad. Pero yo me imagino que tú estás hablando más de los aprendizajes, ¿verdad? Y en el terreno de los aprendizajes he opinado, digamos, ahí podemos discrepar, que ese es el principal problema que tiene el país. Y el otro problema que tiene el país es que la equidad, que es el mecanismo redistributivo, ¿verdad?, de cómo mejorar eso, que todos los chicos alcancen aprendizajes básicos, pertinentes para ellos, relevantes para la sociedad. ¿Cómo garantizamos eso? Por un lado, medimos los aprendizajes y nos damos cuenta que, por ejemplo, con las mediciones recientes de Planea, alrededor del 50% de los chicos de sexto de primaria muestran logros deficitarios, el nivel más básico de aprendizaje que es deficitario, que es un déficit. 60% en matemáticas y luego en tercero de secundaria, en tercero de media superior,
esa cantidad se eleva a una tercera parte de los chicos de esos grados en lenguaje y comunicación y casi a 2/3 partes en matemáticas. Eso significa, y luego lo que observamos es que estos chicos van a transitar a los siguientes niveles con esas deficiencias. Con esas claro. deficiencias. Y entonces resulta, ¿verdad? No debería sorprendernos las altas tasas de abandono escolar en media superior, porque 2/3 partes de los chicos no están equipados con los conocimientos en matemáticas, ni con la lengua. Entonces, ese es un déficit, y en el tema de la equidad, ¿verdad? Que es, bueno, ¿cómo arreglo los recursos para garantizar que todos, y eso significa que tengo que dar más a las subpoblaciones en menores, con mayores limitantes y en contextos más adversos, ¿verdad? Entonces, esa equidad tampoco está funcionando. Tenemos programas, tenemos una cantidad de recursos limitada, ¿verdad? Porque la mayor parte del gasto se va a la operación del sistema, al pago de maestros. Entonces, el sistema tiene que estar consciente que ahí tiene un problema, que tiene que atender a todos y especialmente a los que tienen Pero mayores sobre todo condiciones vulnerables. garantizarlos, porque si no el sistema pues es un aparatote gigantesco, enorme, que no garantiza los aprendizajes. Es decir, los niños avanzan y egresan después, pero no cuentan con las habilidades y las competencias básicas. Esta medición, que es muy conocida, saben leer, pero no comprenden lo que leen, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo modificamos esto? ¿Qué pasos damos en ese sentido? Bueno, también el panorama nos ayuda muchísimo en eso por esto que decía Héctor, o sea, también te mide la calidad de los insumos, ¿no? Y también te mide cómo están distribuidos esos insumos en su calidad. Entonces, por ejemplo, hay todo un apartado que se dedica a ver cómo están las escuelas, o sea, cómo están dotadas de equipamiento. Físicamente. Que esa es información que genera el propio instituto, complementada con otra, pero entonces físicamente cómo están, porque bueno, pues los niños necesitan un espacio digno para aprender, que es propicio al aprendizaje. Si no lo tienen, igual aprenden, pero aprenden menos y con más dificultades. Luego hay todo un apartado sobre los agentes del sistema, es decir, los docentes, los directivos, los supervisores, los ATPs, cómo están formados, qué dificultades tienen para poder operar. Entonces, eso es lo que nos va metiendo a las causas, porque cuando tú mides la calidad de los insumos, pues logras entender por qué los aprendizajes no se dan como se dan. Y cuando mides la calidad de los insumos, por eso nosotros en el instituto concebimos que equidad y calidad están unidos, no están separados. O sea, si no distribuyes bien esos insumos, la calidad de esos insumos, pues no puedes esperar más que una mala distribución de la calidad de los resultados. Y además, cuando hablas de equidad, tienes estos desniveles, es decir, vamos a tener a lo mejor alumnos o egresados en zonas urbanas con un nivel de competencias y de habilidades y de aprendizajes, y los de zonas rurales, pues de otro nivel, ¿no? Como... Por ejemplo, una cosa muy interesante que hace el panorama es que se mete a estudiar qué pasa con las escuelas multigrado. Que las escuelas multigrado son invisibles a la política educativa, eso es lo que hemos descubierto un poco, porque no se ven, a pesar de que son el 43% de las escuelas de primaria, por ejemplo. Altísimo. Es altísimo. La matrícula no, la matrícula es pequeñita, la matrícula anda por el 6-8%, pero la enorme cantidad de escuelas, y esas escuelas están en condiciones lamentables desde todos puntos de vista. Los maestros no tienen condiciones de trabajo porque son directores y docentes a la vez, tienen que dejar a sus niños para ir a arreglar asuntos a la supervisión, tienen que atender los asuntos administrativos. Si por algún asunto les llega algún programa federal, pues la carga administrativa que viene con los programas federales es enorme y descuidan a sus niños, que además tiene 2 o 3 grados en el mismo salón, ¿no? Entonces, esas cosas se relevan con indicadores de esta naturaleza, que es importantísimo. Yo creo que en este tema de calidad ha habido menos información de la que debería de haber sobre lo que significa esto de la calidad, y eso a veces impide que las discusiones, por ejemplo, ahora se ha planteado, el gobierno entrante ha planteado eliminar la evaluación, ¿no? Y yo creo que eso viene de una concepción que no es adecuada, pero en parte creo que ha sido generado porque no se ha explicado suficientemente qué se entiende, y creo que no se ha usado de la mejor manera posible el concepto de calidad. Y lo voy a tratar de ilustrar con un ejemplo. Si estamos aquí nosotros 4 y llega alguien y nos dice, a ver, tengo aquí esta maravillosa bebida para mejorar el rendimiento, el tiempo en el que corren 100 metros, por ejemplo.
Todos nos tomamos la bebida, Leonardo Kurchenko nos gana, llega primero, los otros sigamos así. Y entonces uno dice, uy, no, pues esta bebida tiene efectividad de 25% nada más, porque pues Kurchenko llegó, luego llegó Silvia, luego Héctor y al final llegó Miguel, ¿no? Entonces diríamos, pues es una mala bebida, porque pues no todos llegaron a... Bueno, pero es que no están tomando en cuenta que tal vez yo tengo un pie que está defectuoso, que tú haces ejercicio todos los días, y que te alimentas bien. Entonces hay elementos primero que son variables, las características claro. personales. Puede influenciar, por ejemplo, que tal vez yo no tuve una buena alimentación y tú sí la tuviste, y eso ya te predetermina tu capacidad de correr. Entonces, no se toma en cuenta el contexto familiar y personal de las personas, no se toma en cuenta tampoco el contexto externo en el que se han desarrollado. Tú te acordarás, tal vez, y seguramente Héctor y Silvia también, que en más o menos alrededor de los años 2008 y 2009 hubieron una serie de fenómenos climatológicos con inundaciones muy fuertes en algunas áreas. Y por ejemplo, a nosotros nos extrañó que por ahí de 2010, con media superior, tuvimos que un estado de la República tuvo una caída enorme en lo que era la prueba enlace en media superior. Es desempeño. La reacción inmediata es, no, pésimos maestros, pésimo sistema educativo, y podría ser, pero... a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿qué no son estos los niños que estaban en secundaria cuando estuvieron las inundaciones, etcétera, etcétera? Y resultó que sí, cuando cruzas, vimos la información y es exactamente el sistema educativo de ese estado se había cerrado prácticamente por 2 meses y esos niños fueron acarreando una serie de deficiencias que no tenían nada que ver con el sistema educativo ni con sus capacidades. Sino a las condiciones. Entonces, nuevamente, si nos vamos a la bebida y a medir nada más quién llegó y quién no llegó, estamos perdiendo de vista mucha información que determina el logro. Entonces, creo que una cosa muy buena que ha hecho el INE es incorporar, no nada más decir, ahí está el logro y háganle como quieran, pésimo todo, mal, rehágase o no. Dan información de a ver cómo están funcionando las escuelas, cómo están capacitándose los maestros. Y creo que el error ha sido, y lo que ha dado lugar a un rechazo a la evaluación, es su uso indiscriminado y tajante de decir, mal resultado, pésimos maestros, pésima educación, cuando requiere de un análisis mucho más profundo. Y creo que es muy grave esa conclusión porque nuevamente, si no tenemos evaluación, entonces ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a rendir cuentas? Entonces creo que la conclusión no debería decir que se elimine la evaluación, sino vamos a enriquecerla, vamos a fortalecerla, vamos a mantener lo que se ha hecho muy bien, como estos casos que se han mencionado del INE. Inevitablemente pienso en Oaxaca, tratando de seguir tu línea reflexiva en el sentido de analizar no solamente el dato duro, sino el contexto y todo lo que está alrededor. Es decir, cuando vemos Planea o incluso vemos PISA, el rendimiento de Chiapas y Oaxaca está hasta abajo de la tabla, ¿no es cierto? En términos de aprovechamiento, desempeño, egreso, etc. Y luego cruzamos ese dato con asistencia o lecciones y jornadas completas y vemos que hay pues terribles vacíos ahí de semanas y semanas donde por una marcha y un meeting y un plantón no hubo clases. Y si uno cruza esas dos, dice, bueno, claro, pues si los niños no tuvieron clase y si hay un vacío ahí, pues es muy difícil que tengan un desempeño educativo como el de otras zonas de la República. Y ahí vas juntando, pero a lo mejor lo que estás diciendo es, el siguiente análisis tendría que ser ahí, bueno, ¿qué pasa con el magisterio en ese estado y en esa entidad que provoca que muchas clases se suspendan durante el calendario escolar? Es que hay un elemento adicional, perdón que tome la palabra otra vez, pero hay un elemento adicional que creo que no se ha tomado en cuenta y es que no es lo mismo darle clases a un niño o una niña que viene perfectamente nutrido, que tiene padres con educación, donde en su casa hay libros, se promueve la actividad, están informados, tienen acceso a una computadora en su casa. No es lo mismo darle clases a una niña o a un niño que a uno en rural, que a un niño que habla otomí como lengua, como primera lengua, donde el español es su segunda lengua, viene con una alimentación deficiente, viene con un entorno cultural muy reducido y muy restringido. Entonces, si el mismo maestro le pedimos que le dé clases a los dos niños, tal vez el niño o niña que viene en una condición muy favorable va a mejorar mucho y el otro no. No es que el maestro realmente haya hecho una mala labor. No sea la diferencia. No es ese el problema nada más. Puede ser también otras condiciones y creo que eso es lo que no ha estado suficientemente en la discusión. Y por eso la señal de alarma que creo que hay que enfatizar es que eso no quiere decir que lo que está mal es la evaluación.
Lo que quiere decir es que hay que tener una concepción más amplia, hay que tomar la información en su debida medida y tomar esas señales que decía Héctor, que se emite con la información, tomarla correctamente y aprovecharla para mejorar. Déjanos hacer una pausa ahí porque estamos sobre el tiempo, pero ya lo dejaste puesto y lo someto a la consideración de ustedes. Pero ¿tú crees que hemos explicado pobremente en México la riqueza de la evaluación? Yo creo que hay dos factores. Una, tal vez no se ha explicado de la manera más clara. Y número dos, por otro lado, tampoco se ha querido escuchar la explicación. Y creo que ahí es donde estamos. El hambre con las ganas de comer. Mensajes y volvemos. Planteábamos el tema de la evaluación, que a lo mejor es uno de esos muy puntillosos en el actual debate acerca de la reforma. Es un tema presente en el debate nacional, es un tema presente en el Congreso, escuchamos a grupos muy distintos en muchos sectores y es inevitable, me parece, hacer un análisis serio y profundo de esto. Yo coincido con tu postura, doctor Sueckeli, en el sentido que la evaluación pues, es indispensable para todo esto. Si no evalúas, pues no tienes que saber, vamos bien, vamos mal, dónde corrijo, dónde aprieto, dónde pongo más recursos, cómo hago para fomentar la equidad. Si no tengo esos indicadores, pues estoy un poco como a ciegas, ¿no? Como navegando, no sé si con las estrellas, como Cristóbal Colón y las carabelas, pero no hay instrumentos de navegación, me parece a mí, pero quiero escuchar su opinión, Silvia. Sí, yo estoy enteramente de acuerdo. A mí me parece que el que un Estado tenga que prescindir de la riqueza que proporciona esta información para poder, esta información y otras que se derivan de las evaluaciones, para poder orientar las políticas educativas, máxime en un momento en el que se está modificando la política educativa, o se ha dicho que se quiere modificar. Creo que es especialmente importante esta información y que no se puede prescindir de ella. Por ejemplo, el panorama tiene dos tipos de factores asociados al aprendizaje. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el contexto, que es lo que nos explica los niños que hablan una lengua distinta a aquella en la que son enseñados, los que llegan malnutridos, los que viven en comunidades rurales, los que bueno, son factores del contexto que hay que atender por la vía de políticas públicas que no son educativas, digamos, ¿no? Pero por otro lado tiene un conjunto de indicadores de cuestiones que sí dependen de la política educativa, por ejemplo, cómo distribuyes los recursos materiales, cómo formas a tus maestros, ¿no? Y cómo les das aquello que necesitan para atender esta diversidad de condiciones con la que llegan los alumnos al aula, cómo apoyas a los maestros que están aislados porque están, digamos, en una zona para que tengan de parte del sistema educativo aquello que necesitan para hacer una labor que para ellos es mucho más difícil que para los que están en zonas urbanas. La información está ahí, ¿no? Y si no la tienes, si prescindes de ella, pues como tú decías, estás dando palos de ciego cuando no es necesario, porque como país ya avanzamos en ese sentido, ya tenemos esa información disponible, ¿no? Sí, sería dar un paso para atrás, ¿no? Sería Sería un un retroceso absoluto. gravísimo. En el tema de indicadores educativos, digamos, que es nuestro campo, me parece que el país ha invertido una gran cantidad de recursos en tener esta información consistente que nos da esta visión panorámica, no solo del país, sino de las entidades federativas a niveles finos de los tipos de servicios, dónde están ubicados, cómo son las subpoblaciones de niños, dónde están las problemáticas principales. Digamos, ese acervo, alguna de eso, la Secretaría de Educación Pública lo tiene, lo hace. Tenemos indicadores, tenemos una intersección de indicadores con la Secretaría de Educación Pública, naturalmente, pero la Secretaría de Educación Pública no ve eso en el contexto social, ¿no? Este es un sistema de indicadores porque considera que la educación es un hecho social, cultural, y entonces el sistema de indicadores está construido de esa manera. No solo hay indicadores de contexto, de toda la parte escolar, sino también hay indicadores de los resultados educativos. ¿En qué medida la educación está apoyando el desarrollo del país? ¿En qué medida está proveyendo capacidades a la población para que
se inserten en los mercados laborales, en qué medida las mujeres ahora tienen más capacidad, más autonomía para participar, ¿no?, de una manera más activa en el desarrollo de México. Esa tarea aparentemente nadie la hacía antes de nosotros, ¿no? Y por ejemplo, es muy importante tener esta información porque el sistema educativo lo que tiene pues es el enfoque escolar, es la escuela, solamente, es su preocupación. Sí. O el institucional, diríamos. Institucional, pero fuera de ahí no. Y ya desde Jaime Torres Bodet, cuando hace su plan de 11 años, pues la pregunta que él se hace, ¿cuántos niños no están en la escuela? ¿No? ¿En dónde están esos niños? Y esa pregunta está colocada constantemente por parte del instituto, ¿no?, en el sistema de indicadores. Entonces, no es posible pensar que pueda desmantelarse un esfuerzo social. Este esfuerzo no es solamente en línea, es un esfuerzo social en donde toda la información que genera el país se sintetiza ahí de esa manera. Y se exploran nuevos mecanismos, nuevos indicadores para iluminar pues esta realidad tan compleja que es el fenómeno educativo. Quisiera, en fin, me parece fantástico que digas, resulta impensable desmantelar esto. Lo que pasa es que veo argumentos en la sociedad en ese sentido y en esa dirección, con ganas de desmantelar este aparato, y la evaluación es mala y hay que castigarla y tirarla a la basura. Y bueno, y entonces sí nos vamos para atrás 30 años o no sé. ¿Hace cuántos años evaluamos en este país? ¿Hace 25, 30? No, a los maestros es muy reciente. Bueno, a los maestros sí, serio. No, pero estos indicadores... Realmente es muy reciente la cultura de evaluación en México. Instituciones como el Coneval, que es la encargada de medir, de evaluar la política social, surgió en el año 2006. Bien, estamos hablando de hace muy poco. La evaluación de aprendizaje empezó en los años 70, pero como bien dice Miguel, se ocultaba. O sea, la sociedad no los conocía. Y tampoco los tomadores de decisiones la tomaban en cuenta para tomar mejores decisiones. O sea, sí se hacía, pero de nada servía. Entonces, cuando comienza el instituto en el año 2002 y de hecho empieza a generar información a partir del año 2003, pues es la primera vez que se hace pública la evaluación. Claro. ¿No? Eso es. Este tema de este debate, entrándole a lo social y saliéndonos de lo escolar, pero está lo social, lo político, lo económico, lo demás, de que la evaluación ha sido punitiva o de que la administración saliente la hizo punitiva porque estableció consecuencias para aquellos maestros que no cumplieran, no fueran, no pasaran, no tal. ¿Qué dirían de esto? ¿Tú qué dirías? Yo creo que también aquí hay una gran desinformación y creo que todo parte de una premisa que es incorrecta, que es que la evaluación en sí misma es mala. Digo, una cosa es decir, no me gusta cómo se está evaluando y creo que yo lo podemos hacer mejor y la vamos a hacer de tal o otra manera. Pero decir no me gusta y que no exista, creo que es un error garrafal. Parte de una premisa que además es totalmente incorrecta. No hay actividad profesional que no se mida. Que no se mida y que no se evalúe. Un doctor, queremos que un doctor llegue a una sala de operaciones sin haber pasado por todo un proceso de formación que tiene como herramienta fundamental la evaluación para verificar que está habilitado para hacerlo. Queremos un policía en la calle que nunca haya tenido una pistola en sus manos. Bueno, eso es, por supuesto, un proceso de enseñanza, de capacitación. Y de entrenamiento. Y de verificación mediante una evaluación de que puede o no hacer esa actividad. Por ejemplo, ha sido un gran tema en México en el tema alrededor de seguridad, lo de control de confianza de los policías. Bueno, eso es una evaluación en donde lo que se hace es se toma al sujeto, al policía, y se le aplica, entre otras cosas, hasta polígrafo. Y psicométrico y psicológico. Y si no pasa, pues no puedes realizar esa actividad. ¿Por qué en educación no debería de aplicar eso? Se me hace que la concepción es incorrecta. Que se puede mejorar lo que se ha hecho actualmente, evidentemente, en todos los campos. Y el tema de la consecuencia, doctor, que es de lo que muchos sectores del magisterio se quejan. ¿Qué consecuencia queremos que tenga la evaluación? Nuevamente, creo que es una falacia. Decir, te voy a evaluar y luego voy a tirar a la basura eso, porque una evaluación es decir, ¿cumples con los criterios o no los cumples? Si no los cumples, bueno, de todas maneras, pásale y ten la pistola en tu mano para que vayas a hacer tu actividad de policía. No, si no cumples, bueno, pues vuelves a pasar la capacitación. Se tendrá que ver, que definir el canal. Yo digo de broma en conferencias y en pláticas con docentes en todo el país que hasta los periodistas, que somos como el último eslabón en la cadena evolutiva, somos evaluados. Tenemos que presentar un examen, si no, no podemos hablar aquí, no nos pueden poner un micrófono. Es decir, toda profesión o toda actividad profesional, los contadores, tú decías, los abogados pasan por exámenes para poder litigar y para poder ejercer, en fin.
la evaluación la evaluación docente, no la de desempeño y aprendizajes y habilidades en los alumnos, la docente, es sujeta de mejora, es posible hacerla mejor, profundizarla, es decir, podemos y estamos en capacidad de ofrecer mejores datos a la autoridad y que los docentes, como dicen, nuevamente, insisto, tomo su argumentación, ¿se sienten acosados y perseguidos? No, desde luego que es perfectible. Yo creo que todo es perfectible. Como decía Miguel, apenas empezamos a evaluar maestros. Entonces, bueno, pues hay muchísimo todavía camino por andar en ese sentido. Pero yo creo que lo que decía Miguel también es bien cierto. No es la evaluación en sí la que es buena o es mala, sino es el uso que se le da. ¿Qué haces con eso? Claro. A la evaluación. Entonces, claro, si tú a partir de un dato de evaluación vas a tomar una acción punitiva, o sea, vas a correr al maestro, pues entonces a lo mejor estás usando mal la evaluación. Pero eso nunca ocurrió. No ocurrió. Nunca ocurrió. No hay un solo maestro que haya sido despedido como consecuencia de haberse evaluado. Ninguno. Como consecuencia de no haberse evaluado sí los hay, pero de haberse evaluado no hay absolutamente ninguno. Ahora, lo que vino después fue capacitación, formación. No hubo. Eso es lo malo, que ahí está la evaluación y tendría que haber habido, según la ley, tendría que haber estado aparejado formación, capacitación y apoyo. Y eso hubo, pero hubo realmente muy poco, no lo suficiente, y entonces la evaluación, que toda evaluación desde mi punto de vista tiene que ser formativa, tiene que servir para que la gente crezca. Claro, claro. ¿no? Pues no lo fue. No para ponerte estrellitas suficientemente. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar? Desde luego que hay que mejorar los procedimientos de evaluación y demás, pero después tenemos que mejorar que el uso realmente sea formativo. Claro. O sea, eso es lo que hay que enfatizar en la evaluación. Tú conoces, porque vas como consultor y asesor a muchos países del mundo, sistemas comparativos en otras partes. ¿Se evalúan los maestros en otros países? Por supuesto que se evalúan. Y hay mucha controversia también en otros países. Pero creo que aquí se ha politizado el tema de una manera que impide que realmente se avance. Porque a final de cuentas, creo que la esencia de un argumento correcto a favor de mejorar el proceso de evaluación es: tú no puedes evaluar a un maestro únicamente con el resultado del alumno, porque nuevamente si te tocó el niño Tommy de la Sierra Oaxaca en unas condiciones muy adversas comparado con el de no es del maestro. García en Nuevo León, bueno, el maestro, aunque sea el mejor maestro del mundo, no tal va vez a poder, va a seguir habiendo tal vez puede cerrar un poco la brecha, pero no la va a eliminar porque no es todo educativo, lo que decía Silvia. Eso, hay cosas que escapan del ámbito de la educación y eso está en discusión en otros países. Creo que aquí se ha politizado, se convirtió en un tema de campaña, se convirtió en un tema que no tiene mucho que ver con la calidad educativa. Yo creo que sin duda está mal decir resultado del niño, mal maestro, buen maestro. Eso es una de las grandes áreas en donde se tiene que transformar el concepto. Se nos va a acabar el tiempo. Yo les pediría conclusiones, por favor, de estos indicadores, de cómo mejorarlos, hacia dónde profundizarlos y de cómo en fin, este es un esfuerzo, pero ¿cómo le decimos a la sociedad que esto tiene un sentido y tiene un significado y tiene una utilidad? Héctor, por favor. Bien, yo creo que digamos, ya tenemos una imagen consistente, que es una panorámica, que es una visión, siempre que platico de esto, como de 1000 metros del sistema. Necesitamos bajar más todavía. ¿Aterrizar? Conectar con otra, Comprendo. con otra capa de información que es la mesoestructura, donde están los supervisores, por ejemplo, donde están los directores. Y luego bajar a las escuelas, ¿no? Y entonces tenemos que crear capas de información que estén asociadas, relacionadas, de tal manera que la evaluación diagnóstica que se brinda en este panorama pueda nutrir y apoyar el trabajo de los supervisores, por ejemplo, o de las escuelas, apoyando el esfuerzo que ya también hace la Secretaría de Educación Pública para difundir resultados a estos niveles, ¿no? A las escuelas, a los docentes. Entonces, me parece que ese es un reto que nos hemos planteado. Otro reto que nos hemos planteado es estudiar con mayor detalle algunas subpoblaciones, la subpoblación indígena, por ejemplo. Correcto. Tenemos un panorama educativo de la población indígena y estamos trabajando en un panorama educativo de la población de los becarios Prospera. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de jóvenes de familias pobres que el sistema educativo tendría que crear, ¿verdad?, en este esfuerzo de equidad, toda una estrategia para brindarles una educación que les garantice aprendizajes, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Sekeli, por Yo creo favor. que estamos ante un grave riesgo de que el nuevo gobierno desaparezca el INE y de que anule la evaluación de los maestros,
sin tener una alternativa que no la hemos visto, por lo menos yo no la he visto, de cómo hacer eso e implementar el nuevo plan que exista va a ser un escenario mejor. Yo creo que es un gran riesgo y puede ser un gravísimo error que retrase la educación de México décadas. Y como ya todos sabemos, digo, la educación es uno de los grandes determinantes del progreso de las naciones y de la equidad de las naciones también. Yo creo que para entrar en una discusión un poquito, bueno, tratando de ver una luz de esperanza, yo diría que bajo los parámetros en los que vemos que se están tomando las nuevas decisiones del gobierno entrante, tendría más sentido ante una decisión tan trascendental hacer una consulta, como lo establece la ley, como está mandatada en la ley, una consulta pública. En el marco jurídico, en el marco jurídico vigente. No improvisada. En donde se pusieran a consideración 3 alternativas. 1, desaparecer la evaluación. 2, mejorar la evaluación. O 3, continuar con lo que tenemos ahora. Y que la ciudadanía decida. Puesto así, en esos términos, creo que simplemente por el sesgo de la forma como se presenta la cuestión, pues pocos estarían a favor de la mejora. Todo parece indicar, en contra de la mejora. doctor, que muchos de estos temas serán sometidos a consultas en los meses por venir. Maestra Schmeckes, por favor. Sí, bueno, yo lo que quería decir es, si nosotros comparamos, por ejemplo, el primer panorama educativo con este, lo que vemos es un trabajo que ha hecho pues, el equipo de Héctor, que ha estado ahí desde un principio, realmente maravilloso. O sea, ahora lo que tenemos es filigrana, como él decía, ya bajamos a capas inferiores, y bueno, eso tiene que seguir, ¿no? Entonces, truncar en este momento un esfuerzo de conocer mejor, de tener una muy buena radiografía de lo que pasa en este México tan diverso, yo digo que sería una pérdida. Aquí el país tiene un haber, digamos, o sea, tiene una mina de oro que tiene que poder explotar para tener un mejor sistema educativo. El panorama es un ejemplo, no es lo único que hace el instituto, creo que el instituto hace muchas otras cosas que van en este mismo sentido, que sí, que de desaparecer, pues también se truncarían. Me parece que para el país sería una terrible pérdida. Déjeme así, de despedida, hacer un comercial, no estaba previsto, pero el público en general, los que nos ven, ¿pueden conocer esta información? Sí, está en la página, claro. ¿Dónde, por favor? En el portal www.ine.edu.mx y pueden descargarlo, está ahí ahorita en las publicaciones recientes, y también van a poder descargar el otro panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente. Pues aquí está, este es un trabajo de México, para México, que hemos costeado todos los mexicanos y que aporta con un valor muy importante el análisis y la radiografía del sistema. Usted lo quiere conocer, lo quiere ver, bueno, ahí está, y está el acceso de todos porque es de los mexicanos. Lo que no queremos es, pues, perder esto y que esto se cancele. Yo les quiero agradecer, podríamos seguir un par de horas más, pero pues usted sabe que la televisión es muy rígida. Querida Silvia, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Doctor Robles, muchas gracias. Doctor Sekeli, encantado como siempre, muchas gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Pensar, discutir y reflexionar la educación es un tema de todos los mexicanos, porque la educación es de México, no es de un sector, no es de un partido, no es de un sindicato. La educación es de todos. Muchas gracias.